Bien, urgente. Noticia católica del día, del informativo católico. Siguen conociéndose detalles sobre Privots. A. Dijo en un pronunciamiento puramente masónico el día de hoy que antes que creyentes debemos ser buenos seres humanos. B. Elogió al cardenal que entronizó al demonio en el Vaticano. C. El sacerdote Alman se pregunta, ¿Privots es católico? Y D. Nuevo cargo de Privots en la Academia para la Vida permite y apoya el suicidio asistido. No estamos inventando absolutamente nada. Ahora, todo tiene pruebas, ¿no? Obviamente. Y pues eso puede unirse, esas cuatro, a la, a la del numeral 5 de antes de los titulares. Encargó a un homosexual de la fabricación de los ornamentos de la primera Eucaristía. Bien, desarrollamos este titular. Comenzamos con A. Dijo hoy en un pronunciamiento puramente masónico que antes que creyentes debemos ser buenos seres humanos. Info Vaticana. En la audiencia general de este miércoles, Privots continuó su ciclo de catequesis sobre las parábolas evangélicas, reflexionando esta vez sobre el relato del buen samaritano, Lucas 10, 25 al 37, con una fuerte llamada a la compasión budista y a la humanidad como base de la vida cristiana. Lo que dijo Privots: queridos hermanos y hermanas, continuamos meditando sobre algunas parábolas del Evangelio que nos ofrecen la oportunidad de cambiar de perspectiva y abrirnos a la esperanza. La falta de esperanza a veces se debe a que nos quedamos atrapados en una cierta forma rígida y cerrada de ver las cosas, y las parábolas nos ayudan a mirarlas desde otro punto de vista. Hoy me gustaría hablarles de una persona experta, preparada, un doctor en la ley, que sin embargo necesita cambiar de perspectiva porque está concentrado en sí mismo y no se da cuenta de los demás. De hecho, le pregunta a Jesús cómo se hereda la vida eterna, utilizando una expresión que la considera como un derecho inequívoco. Pero detrás de esta pregunta quizás se esconde precisamente una necesidad de atención. La única palabra sobre la que pide explicaciones a Jesús es el término prójimo, que literalmente significa el que está cerca. Por eso Jesús cuenta una parábola, que es un camino para transformar esa pregunta, para pasar del ¿quién me quiere? A ¿quién ha querido? La primera es una pregunta inmadura, ¿quién me quiere? La segunda es la pregunta del adulto que ha comprendido el sentido de la vida. La primera pregunta es la que pronunciamos cuando nos situamos en un rincón y esperamos, y la segunda es la que nos impulsa a ponernos en camino. Está bueno el libreto, ¿no? La parábola que cuenta Jesús tiene de hecho como escenario un camino, y es un camino difícil y áspero, como la vida. Es el camino que recorre un hombre que baja de Jerusalén, la ciudad en la montaña, a Jericó, la ciudad bajo el nivel del mar. Es una imagen que ya presagia lo que podría ocurrir. Efectivamente sucede que ese hombre es asaltado, golpeado, despojado y abandonado medio muerto. Es la experiencia que se vive cuando las situaciones, las personas, a veces incluso aquellos en quienes hemos confiado, nos quitan todo y nos dejan tirado. Pero la vida está hecha de encuentros y en estos encuentros nos revelamos tal y como somos. Nos encontramos frente al otro, frente a la fragilidad y su debilidad, y podemos decidir qué hacer, cuidar de él o hacer como si nada. Un sacerdote y un levita bajan por ese mismo camino. Son personas que prestan servicio en el templo de Jerusalén, que viven en el espacio sagrado. Sin embargo, la práctica del culto no lleva automáticamente a ser compasivos. De hecho, antes que una cuestión religiosa, la compasión es una cuestión de humanidad. Antes de ser creyentes, estamos llamados a ser humanos. Una acotación absolutamente masónica. No es necesario creer en Dios. Lo que debemos es ser buenas personas. Un supuesto papa
afirmando que no es necesario creer en Dios, cuando debería estar promoviendo todo lo contrario, la fe en Dios. Usted puede ser mejor persona si cree en Dios, es lo que debería haber hecho. Esta persona lo hizo bien, pero usted podría ser mejor persona si lo hace creyendo en Dios. ¿Qué está promoviendo? Lo mismo que Bergoglio, que todas las religiones son iguales, que no falta creer en Dios para salvarse. Está promoviendo el indiferentismo religioso, el señor Pribotz, ¿no? El indiferentismo religioso. Muy bien hecho, ¿no? Es decir, muy bien redactado todo por sus libretistas, porque yo creo que así como Bergoglio tuvo un libreto durante 12 años, Pribotz también lo tiene. Ahí está la prueba, ¿no? Y es el método jesuita, claramente. 99 verdades y una gran mentira que daña las 99 verdades, ¿no? Por eso afirmamos que es una acotación absolutamente masónica. Comillas, antes de ser creyentes, estamos llamados a ser humanos. Antes de ser buenos seres humanos, estamos llamados a ser creyentes. Es así, por Dios santo. Es al contrario, porque si no, Pribotz está promoviendo el indiferentismo religioso. B. Elogió al cardenal que entronizó al demonio en el Vaticano. Como Pribotz reescribió el legado del satanista Bernardini, lo llamó renovación. Como Pribotz reescribió el legado del satanista Bernardín y lo llamó renovación. En un discurso pronunciado en 2023, mientras todavía era cardenal, Robert Pribotz, ahora León XIV, era cardenal presbítero, ¿no? En ese momento. Robert Pribotz elogió a los cardenales Joseph Bernardin y Blaise Cuppich, presentándolos como modelos de una ética de vida coherente, entre comillas. Este elogio, destacado recientemente en un artículo de Mike Lewis en Where Peter Is, ¿dónde está Petro?, debería provocar escalofríos en la columna vertebral de todo católico fiel que aún se aferra a las enseñanzas perennes de la Iglesia en su sana doctrina. Es una continuación de la larga marcha a través de la Iglesia por parte de lobos satánicos modernistas con sotana, y la exaltación de Bernardín en particular es un insulto directo a los millones de almas no nacidas, sacrificadas en el altar de la democracia moderna. Es decir, los bebés abortados. Bernardín fue uno de los satanistas, y todas las almas que se pierden, ¿no? Bernardín fue uno de los satanistas, pedófilo, violador, que entronizó a Satanás en el Vaticano. Bernardín fue el satanista estadounidense que fue lanzado directamente a la cima de la iglesia estadounidense y decidió quién ascendía al episcopado en Estados Unidos desde finales de la década de 1960 hasta su muerte en ARSH en 1996. Pribotz estuvo encargado por Bergoglio de elegir también a los obispos en el dicasterio de los obispos. Bernardín fue el hombre representado en el capítulo inicial de Sweet House de Malachi Martin, quien copresidió con el obispo John Russell la Misa Negra en Carolina del Sur, que se celebró simultáneamente con una misa negra en la Capilla Paulina del Vaticano para entronizar a Satanás a finales de la década de 1950. La niña que fue violada en la misa negra de Carolina del Sur, Agnes, se comunicó conmigo, dice el autor de esta nota, en ARSH en 2014 y confirmó que Bernardín copresidió la misa negra de Carolina del Sur y la violó en el equivalente a la consagración, entre comillas. El padre de Agnes también era satanista en Carolina del Sur y la entregó al aquelarre y estuvo presente cuando fue violada ritualmente. Dice Malachi Martin, ¿no?
Bien, Bernardín, arquitecto de la equivocación moral. Seamos claros, seamos claros. La llamada ética de vida coherente de Joseph Bernardín fue uno de los proyectos retóricos más destructivos de la Iglesia moderna. Bajo el pretexto de una preocupación moral inquebrantable, Bernardín desdibujó intencionalmente la claridad doctrinal que hacía inteligible y práctica la teología moral católica. Su mayor delito fue equiparar el mal intrínseco del aborto con cuestiones como la pena capital y la desigualdad económica, cuestiones que, si bien merecen debate, no tienen el mismo peso moral. Esta maniobra facilitó a los católicos votar por los demócratas pro aborto, a la vez que tranquilizaba sus conciencias con referencias estereotipadas a la, entre comillas, agenda de la vida integral. En realidad, el marco de Bernardín se convirtió en un caballo de Troya del relativismo moral, que socavó la primacía innegociable del derecho a la vida. La enseñanza católica tradicional reafirmada a lo largo de los siglos hasta el colapso de Bergoglio nunca ha sido considerada la pena de muerte como intrínsecamente mala. El Papa Pío XII enseñó claramente que, comillas, está reservado al poder público privar al condenado del bien de la vida en expiación de su delito, cierro comillas, afirmando que el Estado actúa como instrumento de Dios al aplicar con justicia la pena capital. Incluso Juan Pablo II, aunque personalmente desaconsejaba su uso, nunca la calificó de inmoral. En Evangelium Vitae de 1995 escribió que la pena capital debería ser inusual, sino prácticamente inexistente, pero no la declaró un mal intrínseco. Fue Bergoglio en 2018 quien finalmente llevó la novedad al extremo al modificar el catecismo para afirmar que la pena de muerte es inadmisible porque, comillas, atenta a la inviolabilidad y a la dignidad de la persona. Según el numeral 2267 del catecismo revisado. Esta fue una ruptura doctrinal que sugería que durante 2000 años la Iglesia había enseñado y practicado algo fundamentalmente inmoral. Pero Bergoglio, ¿qué autoridad tenía? Ninguna, porque Bergoglio ni siquiera era sacerdote. Fue una forma de manipulación teológica, pretender que el Espíritu Santo estuvo dormido durante 2 milenios y solo recientemente despertó a través de Bergoglio ante el estándar de las Naciones Unidas sobre derechos humanos. ¿Una ética consistente o un engaño consistente? Pribot ha llamado al satanista Bernardín un modelo y a Cupich un fiel heredero. Cupich, quizá más conocido por promover la intercomunión entre los protestantes, intentar marginar la liturgia tradicional y ocultar los escándalos de abusos, representa la cara estadounidense del modernismo. Ensalzar a estos hombres como ejemplo de la ética coherente de la vida es canonizar la traición a la claridad moral. Y eso fue lo que hizo Pribot. Cuando Pribot habla de defender la dignidad de la vida, mientras afirma implícitamente los errores de Bergoglio, está extendiendo la revolución bergogliana. Y cuando celebra la vestimenta sin costuras como un ideal católico, confirma que su papado intensificará el colapso, tal como lo preanunciamos acá, ¿no? Desde hace rato. La inmigración y el derecho a la soberanía. Pribot también coincide con Bergoglio al reducir la inmigración a un imperativo moral unilateral sin reconocer que las naciones tienen un derecho natural afirmado por la Iglesia a regular sus fronteras. El Papa Pío XII, en Exsul Familia de 1952, afirmó tanto la dignidad del migrante como el derecho de las naciones a priorizar el bien común. Comillas.
Es derecho de un Estado regular la migración de acuerdo con las exigencias del bien común. El mismo catecismo católico, incluso en su forma actual, lo reconoce, comillas, en el numeral 2241. Las autoridades políticas, en aras del bien común, pueden subordinar el ejercicio del derecho a inmigrar a diversas condiciones jurídicas. La idea de que la oposición a la inmigración ilegal es de alguna manera antivida, entre comillas, o contraria a la enseñanza católica es una distorsión nacida del sentimentalismo posconciliar. No culpes a los Bachmann. En un discurso de 2023, en su discurso, el cardenal Pribot reprendió a los católicos que se resistieron al sínodo sobre la sinodalidad. Lamentó las duras críticas a los obispos y advirtió sobre las teorías conspirativas entre blogueros y comentaristas, señalando la resistencia tradicional como la fuente de división. Retomó el mismo tema en su discurso del 19 de mayo de 2025. Pero ¿quién exactamente causó la división? No fueron quienes se opusieron a la confusión doctrinal, fueron quienes la propiciaron. El sínodo sobre la sinodalidad nunca ha sido un instrumento fiel de gobierno. Fue un ejercicio manipulador de teatro eclesial, un foro donde la doctrina se sometía a consulta pública y los obispos eran reducidos a burócratas que ejecutaban la voluntad de los católicos disidentes y sus ONG manipuladoras. El concepto de una, entre comillas, iglesia que escucha no es católico, es una herejía democratizada, apenas disfrazada de diálogo. Cristo no confió a los fieles la autoridad legislativa, se la dio a la jerarquía, cuando ésta abusa de su función para escuchar al 70% de quienes se identifican como católicos y rechazan la presencia real o avalan la anticoncepción. No es pastoreo, sino abdicación de la sana doctrina. Los católicos tradicionales tenían todo el derecho, incluso el deber, lo teníamos, de exponer esta farsa. No estábamos difundiendo conspiraciones, estábamos desenmascarando la verdadera conspiración que aún sigue. Un esfuerzo deliberado por disolver la identidad de la Iglesia bajo el pretexto de la participación. La verdadera división fue orquestada desde el ángulo de arriba de la Iglesia, desde la cúspide de la Iglesia, desde el vértice de la Iglesia, con el satánico sínodo de la sinodalidad. ¿Cómo se atreve Pribot a reprender a los fieles por defender la fe mientras adula a los mismos hombres que intentaron reescribirla? La verdadera uniformidad está en la tradición. Cuando León elogia a hombres como Bernardín y Cupisch, cuando se hace eco de la postura herética de Bergoglio sobre la pena de muerte y cuando promueve una visión políticamente cargada de la inmigración que ignora la tradición de la Iglesia, causa división a través de la ruptura doctrinal. Esto no es caridad. Se trata de redefinir el catolicismo de tal manera que la fe se vuelva indistinguible del humanitarismo masónico globalista. Esta no es la iglesia de los mártires. Esta es la iglesia de Davos, con cáliz e incienso, pero sin Dios. Pero la cita clave es cuando el cardenal Riquitano Pribot dice que los católicos que critican la agenda herética de Bergoglio está sembrando división en la iglesia. Dicen que el cardenal Bernardín lo señaló hace 40 años. Comillas, sembrando división, es el mantra modernista, izquierdista, que repiten cada vez que un católico dice algo católico. Ahora saben por qué nunca usa la palabra católico en un sentido positivo. En el Vaticano ya no se usa la palabra católico. Incluso en este discurso la usa despectivamente.
Lo que Pribotz hace, por lo tanto, en este discurso, a ver, ¿cómo es que la usa? Se trata de redefinir el catolicismo, ¿no? ¿Dónde más la menciona? En ninguna otra parte. Bien, de redefinir el catolicismo, ¿no? Despectivamente. Bien, lo que Pribotz hace, por lo tanto, en este discurso, es anunciar que la futura iglesia, secta de la sinodalidad propuesta por Bergoglio, permitirá a la iglesia adoptar una ética de la solidaridad y alcanzar las metas que Bernardín buscaba. Un satánico buscaba. Esto supone la sustitución de la moral católica por la ética masónica, que se presenta como virtud de la tolerancia, la comunidad y la fraternidad. Es decir, igualdad, los tres postulados de la masonería: libertad, igualdad y fraternidad. La tolerancia, la libertad, la comunidad, la igualdad y la fraternidad, pues ahí está. Se mencionan ya las tres cosas en el Vaticano normalmente, de manera disimulada, pero normalmente, como algo bueno. Por lo tanto, el cardenal utilizará la postura católica sobre el aborto como arma para impulsar el marxismo y abrir las fronteras a la inmigración ilimitada para destruir la soberanía de los países que se opone a la fraternidad y la solidaridad, ¿no? Masónicas. Abogará por la renta básica universal y en consecuencia por las monedas electrónicas y las prestaciones sociales y por un estado de vigilancia universal. Esta charla manifiesta, pone públicas sus credenciales como un títere y agente globalista al 100%, comprometido para engañar a los católicos en todas partes. Qué grave, ¿no? Si no me creéis, empezad a prestar atención a los horribles sacrilegios que ya han comenzado bajo su, entre comillas, reinado. Para aquellos que creen en la iglesia de todos los tiempos, que aún se aferran a la claridad moral de la tradición, el mensaje debe ser claro. No aceptaremos la prenda sin costuras. No permaneceremos callados mientras se relativiza el asesinato, mientras se borran las fronteras, mientras la muerte misma se rebautiza como dignidad. Y no fingiremos que Joseph Bernardín, el hombre que facilitó a los católicos votar por el infanticidio, es un profeta. Y si Pribotz quiere alabarlo, también a él hay que resistirlo, no porque rechacemos el papado, sino porque todavía creemos que la fe no puede contradecirse a sí misma. ¿Quién escribió este punto B? Ya lo voy a recordar, ¿no? Ya lo voy a recordar. ¿Quién escribió este punto B? Porque pues no lo escribimos nosotros, así que no somos nosotros. Nosotros lo publicamos porque se pone ese tema en primera página, ¿no? Se pone Michael Lewis, The Where Peter Is. ¿Dónde está Pedro? Michael Lewis, autor de ese libro. ¿Dónde está Pedro? Where Peter Is. Y claro que, como dice él, debería, Infovaticana, esto provoca escalofríos en la columna vertebral de todo católico fiel. C. Tercer tema dentro de la primera noticia del día. C. Ya voy llegando. El sacerdote Allman, James Allman, se pregunta: ¿Pribotz es católico? Por Fray James Allman. Recuerden que nosotros hemos reunido estos temas, ¿no? Estos temas los hemos reunido en uno solo, pues porque todos tienen un denominador común que se llama Pribotz. Y si los tienen más efectos y los damos juntos, más efecto, digamos, de verdad, aunque es verdad. Y
presentándolo juntos, ¿no? Toma más fuerza, más peso. Bien, y es texto de El ejército remanente, como lo fue el anterior. Bien. Querida familia, dice el padre Alman, muchos me han estado preguntando sobre Privots, el nuevo entre comillas papa. Como obviamente ha sucedido desde que la jerarquía nos traicionó con sus violaciones y encubrimientos a monaguillos y nos abandonó durante la pandemia de 2020 y 2021, la gran mayoría de la jerarquía nos ha traicionado y abandonado una vez más. ¿Alguien ha percibido la absoluta irrelevancia que se ha vuelto la Iglesia Católica bajo el apóstata Bergoglio y el camino sinodal anticatólico que ha intentado establecer, o que están intentando establecer, diría yo? ¿De verdad le importa a alguien que este nuevo hiciera historia como el primer papa estadounidense? De hecho, es un estadounidense, entre comillas, relativamente desconocido, sin ningún historial heroico de persecución por la fe católica. ¿Alguien, excepto personas como James Martin o Blake Kupish, realmente aplaudió a Privots cuando apareció de repente en el balcón? ¿Se imaginan las ovaciones que habrían resonado si alguien como el cardenal Robert Sarag o el cardenal Zen hubieran salido? Eso nos dice todo lo que necesitamos saber. Nos han traicionado y abandonado una vez más. El padre Alman es el que dice, ¿no? Entiendo que su historia está alineada con la de Bergoglio el apóstata, de modo que está alineado con la agenda comunista globalista, como se ve en el engaño del cambio climático, la herejía anticatólica de las fronteras abiertas y el falso mensaje de, entre comillas, misericordia bergogliana. Recuerden, sin pecado no hay arrepentimiento, ni absolución, ni perdón. Punto. ¿Sí? Es solo cuando hay pecado que hay que arrepentirse y buscar el perdón y la absolución, ¿no? ¿Acaso algún católico de verdad no ha atado 2 y 2? Y sabiendo que la Iglesia Católica está esencialmente en bancarrota, se ha dado cuenta de que la razón por la que los hombres de Bergoglio votaron a Privots fue para presionar a Estados Unidos a utilizar el dinero de los contribuyentes para financiar organizaciones como Caridad Católica que cometieron actos tan malvados. ¿Acaso algún católico de verdad no sabe ya que las ONG católicas usaron el dinero de nuestros contribuyentes de manera corruptas para financiar la agenda globalista atea en todo el mundo? Una agenda que incluso facilitó el cruce de la frontera sur por parte de niños esclavizados sexualmente. Estoy deseando ver los nombres que aparecen en la lista de Epstein y otras investigaciones. ¿Acaso, se pregunta otra vez también el padre Alman, algún católico de verdad no sabe ya que la elección de Privots se basó en el dinero de los contribuyentes estadounidenses? Un hecho. Un papa católico de verdad comenzaría cada proclamación con la proclamación de cada profeta, San Juan Bautista y Jesucristo el Señor. Arrepiéntanse, crean, vayan y no pequen más. Punto. Ese es el verdadero evangelio, el verdadero depósito de la fe, transmitido inmutable y sin modificaciones a lo largo de 2000 años de santos y mártires, y no esas tonterías que Privots soltó desde el balcón de la logia vaticana. Recuerdo para Privots: no hay puente que pueda construirse sobre el abismo insalvable entre el cielo y el infierno. Un verdadero papa católico predicaría las palabras de Jesús sobre el pecado y la salvación, la razón por la que Jesús vino en primer lugar, y no la última versión de la herética teología de la liberación que surgió originalmente de la jerarquía herética comunista sudamericana, tras la cual Privots pasó tanto tiempo en Perú.
Así que al traicionarnos y abandonarnos nuevamente, parece que los hijos de Bergoglio consiguieron al cardenal estadounidense anti-Trump que buscaban, quien ahora intentará usar la Iglesia Católica de Jesús para socavar a esta nación soberana mediante la misma tergiversación metódica y herética del catolicismo que hizo Bergoglio. Que así sea, como dijo San Pío, reza, espera y no te preocupes. Así que la pregunta no es cuál es mi opinión, sino si Pribot será católico. Aquí hay 4 pruebas sencillas para empezar, aunque tengan la seguridad de que esto es solo el comienzo, para demostrar que realmente es católico. Para que él demuestre que realmente es católico. Primera, le quitará los birretes rojos a Mahoney y Webb, 2 de los peores violadores de monaguillos y encubridores de la historia de toda la Iglesia Católica, y degradará y se deshará de todas las demás víboras de la jerarquía. No esperen más. En su puesto como jefe del dicasterio para los obispos, no hizo nada para combatir el cáncer en la Conferencia de Obispos de Estados Unidos. Dice Allman. 2. Expulsará a McElroy de Washington. McElroy es el ejemplo de traición de la invasión criminal de nuestra frontera sur y acabará inmediatamente con esa víbora. Además, McElroy era el gran amigo que convivió con McCarrick, ¿no? Tercero, se disculpará públicamente por el acuerdo de Abu Dhabi, volverá a consagrar la Basílica de San Pedro después de la abominación de la Pachamama, reafirmará que solo hay una verdadera iglesia y no muchos caminos, entre comillas, al cielo, y acabará con la idiotez anticatólica muy satánica de la sinodalidad. Qué buenas preguntas, ¿no? Cuarto, reconocerá públicamente la apostasía de Bergoglio respecto a la traditionis custodis y ordenará a todos los obispos del mundo, como lo hizo el Papa Benedicto XVI, permitir, alentar y habilitar el único santo sacrificio dogmático de la misa en la Iglesia del Rito Romano, comúnmente conocida como la Iglesia tradicional latina. Yo agregaría otras, ¿no? Derogará Summorum Pontificum. Fiducia Supplicans. Derogará Amoris Laetitia. Derogará todos esos documentos absurdos anticatólicos de Bergoglio. Si la respuesta a cualquiera o a todas de estas 4 preguntas más la que yo agregué abusivamente es no, entonces cada vez que levante su fea cara anticatólica será combatido como un antipapa en la línea de Bergoglio, junto con todo obispo o cardenal que permita su error. Él y ellos deben ser pública y enérgicamente criticados por cualquier contravención diabólica del depósito de la fe. Pero sinceramente, dice el padre Allman, no tengo por qué decirles lo obvio a todo católico de verdad. Estas cosas ya las sabemos. Querida familia, Dios nos dio un cerebro y espera que lo usemos. Así que en lugar de preguntarme mi opinión sobre Pribot, pregúntese, ¿es católico? El hecho de que permitiera que Bergoglio apostatara impunemente durante más de una década mientras Bergoglio conducía a 8.000 millones de personas por el camino de la perdición parece haber respondido ya a esa pregunta. En cualquier caso, las acciones de Pribot seguirán respondiéndola, alto y claro. Firmado Padre James Martin. Y llegamos al punto D. Nuevo cargo de Pribot en la Academia para la Vida permite y apoya el suicidio asistido. El diácono Nick Donnelly escribe en su cuenta de X: el nuevo presidente de la Academia Pontificia para la Vida ha expresado su apoyo al suicidio asistido.
Monseñor Renzo Pegoraro apoya el suicidio asistido, considerándolo el menor de dos males, para prevenir el mal mayor de la eutanasia voluntaria. El bioeticista defensor de la Evangelium Vitae argumentaría que tanto la eutanasia como el suicidio asistido son totalmente inmorales y un rechazo a la soberanía de Dios. Pero Pegoraro no lo hace. El enfoque del mal peor es el consecuencialismo, totalmente rechazado por el Papa Juan Pablo II en Veritatis Splendor. En 2022, Monseñor Pegoraro fue citado por el National Catholic Register apoyando el suicidio asistido. Comillas. Nos encontramos en un contexto específico, con la posibilidad de elegir entre dos opciones, ninguna de las cuales, suicidio asistido o eutanasia, representa la postura católica, cierro comillas, declaró. Monseñor Pegoraro al periódico católico francés La Croix, liberacionista y bergogliano, el periódico, añadiendo que creía que algún tipo de ley era inevitable. Pegoraro, quien también es médico, afirmó, lo anterior lo declaró a La Croix, quien también es médico, Pegoraro, afirmó que de las dos posibilidades, el suicidio asistido es el que más limita los abusos, ya que se acompaña de 4 condiciones estrictas. La persona que solicita ayuda debe estar consciente y poder expresarse libremente. Padecer una enfermedad irreversible, experimentar un sufrimiento insoportable y depender de un tratamiento de soporte vital como un respirador. Y tenemos el link de la fuente de esta información. Sin embargo, la Evangelium Vitae del Papa Juan Pablo II se opone firmemente al suicidio asistido, considerándolo moralmente incorrecto y una violación de la santidad de la vida humana. El suicidio asistido, y es magisterio de la Iglesia, el suicidio asistido es condenado como un, entre comillas, delito que ninguna ley humana puede pretender legitimar, junto con el asesinato, el genocidio, el aborto y la autodestrucción voluntaria. Esto establece el tono de su inexaptibilidad moral, considerándolo un atentado contra la vida humana. Párrafo 3 de Evangelium Vitae, el Evangelio de la vida. Colaborar en un acto suicida o ayudar a otro a suicidarse es moralmente inaceptable. Se describe como cooperar en una injusticia y nunca es excusable, ni siquiera si lo solicita quien busca ayuda. Evangelium Vitae, numerales 65 y 66. El suicidio asistido implica la malicia del suicidio o del asesinato, según las circunstancias, y constituye un rechazo a la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. Evangelium Vitae enseña que el suicidio asistido es moralmente incorrecto y absolutamente inaceptable, equiparándolo con la eutanasia como una grave ofensa a la santidad de la vida humana. Rechaza el suicidio asistido como parte de una cultura de la muerte, entre comillas, impulsada por cambios culturales que devalúan el sufrimiento y priorizan la autonomía sobre la soberanía de Dios. La encíclica aboga por una cultura de la vida que afirme la dignidad de todo ser humano, abogando por los cuidados paliativos y la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la salud. Pues bien, Privots ha nombrado a Monseñor Renzo Pegoraro, de 65 años, como nuevo presidente de la Academia Pontificia para la Vida, ayer 27 de mayo. Un eutanásico va a dirigir como presidente la Academia Pontificia para la Vida. Monseñor, una persona que no aprecia la vida, ni la de los demás, puede que la de él sí. Pegoraro había ejercido anteriormente como canciller desde 2011 de la misma academia. Sustituye al arzobispo similar Vincenzo Paglia, de 80 años, activista homosexual, y su antiguo jefe, que fue presidente de 2016.
En 2022, Pegoraro declaró al wallstreetjournal.com que la contracepción artificial, que es intrínsecamente mala, podría estar permitida. Utilizó la excusa de un conflicto entre la necesidad de evitar el embarazo por razones médicas y la preservación de la vida sexual de la pareja. Comillas, la letra de la ley puede cambiar, pero no para invalidarla, sino para profundizar en su significado y promover los valores en juego, dijo. Bien, y si a esto agregamos como punto E, y lo voy a agregar, ya lo dije antes en la sección antes de los titulares, pero lo voy a agregar acá porque pues quiero que ese punto también quede en el audio que vamos a publicar. Entonces habría que agregar lo que se contó en una de las notas de la sección antes de los titulares. Y aquí va porque hay que hacerlo. Tiene que ver con el mismo denominador común que es Privots. Repito, aquí no hay nada personal. Aquí no hay nada personal. Estamos advirtiendo muchas personas que escriben todas estas notas que hemos resumido en una sola en el informativo católico de Radio Rosa Mística Colombia, pues como algo que es verdaderamente terrible, ¿sí? Y es la quinta nota que tuvimos en la sección antes de los titulares. Privots encargó a un homosexual la fabricación de los ornamentos de la Eucaristía que celebró el 9 de mayo, ¿no? Como nuevo, entre comillas, papa. Poco después de su elección, Privots encargó al diseñador homosexual Filippo Sorcinelli, de 50 años, la casulla y la mitra para su primera Eucaristía el 9 de mayo. Sorcinelli dijo a La República, comillas, el 25 de mayo le dijo al diario La República, un diario ateo, había recibido un mensaje de WhatsApp bastante vago en el que me decían que al Papa le había gustado algunas piezas que había confeccionado y me había pedido que las hiciera a su medida. Ha establecido estrechas relaciones con Bergoglio. Apropiadamente, Bergoglio fue enterrado llevando una mitra hecha por el mismo diseñador homosexual. Sarcinelli dirige la tienda LAVS de suministros clericales cerca del Vaticano. Es organista, miembro de la organización extremista de propaganda homosexual Artsy Gay y perfumista. Su serie de fragancias incluyen aromas inspiradas en el sexo y las drogas, como el popper y las perversiones. En Roma hay muchos conventos de religiosas especializadas en bordados y sastrerías. ¿Por qué no le dieron la tarea a un grupo de monjas y sí a un homosexual? Todo deja pensar muchas cosas. Así que entonces, pues, este resumen que hemos hecho de notas no escritas por nosotros en Radio Rosa Mística Colombia, pero que son absolutamente creíbles, las hemos juntado para que usted vea una especie de perfil o descubra una especie de perfil de Privots, ¿no? Que no es lo que muchos creen, ¿no? Y que nosotros, pues sí, nos apresuramos a titular el mismo 8 de mayo, apenas hubo humo blanco, Habemus Antipapam, porque fue lo que el Señor nos iluminó en ese momento que deberíamos titular, y a mucha gente no le gustó, ¿no? Inclusive, parece que ese titular nos quitó apoyos, pero mientras tengamos el apoyo de Dios, nada puede pasar con Radio Rosa Mística Colombia. Esto es de Él. Esto es de la Santísima Virgen María, esto es de Dios, de la Santísima Trinidad, y esto es de la sana doctrina, no es mío tampoco. Entonces ellos lo cuidarán. Sabemos que es así. Ya lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Nosotros lo único que hacemos es solicitar su apoyo. Bien, hacemos una breve pausa y vamos a la segunda noticia
católica del día. Repito, todo lo anterior irá en una audionoticia católica del día en el canal PRF Mundo. Repito, para que usted no se llene de ira con nosotros, no estamos atacando personas. Estamos diciendo la verdad. Y para más, nada de lo que hemos leído lo hemos escrito nosotros. Mucha gente en el mundo nos estamos dando cuenta. Algunos nos dimos cuenta muy temprano. Otros apenas están empezando a dar cuenta cuando ni siquiera ha pasado un mes, ¿no? No somos enemigos de la iglesia. Amamos la iglesia. Adoramos al Señor. Veneramos a la Santísima Virgen María. Y aquí estamos para decir la verdad. Única y solamente la verdad. Pausa. Estamos en el mundo.